Huasteca. Buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos de este miércoles 3 de junio del 2020. Saludo como siempre con mucho gusto a todo nuestro teleauditorio aquí en Tamazunchale, un fuerte abrazo a nuestros amigos, familiares y conocidos del pueblo mágico de Xilitla, de la Naranjera, Matlapa, obviamente de San Martín, Chalchicuautla, de Tampacán, del pueblo con encanto Axtla de Terrazas, sin olvidar a nuestros queridos amigos de las delegaciones hermanas de Chapulhuacanito y Tamán, de manera súper especial a todos aquellos que gracias a la magia del internet nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana y, ¿por qué no?, en otros lugares del mundo donde afortunadamente llega nuestra señal. A todos ellos recordarles, decirles, manifestarles que Tamaz TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios, localizados en la avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca. Y para su mayor comodidad, repetimos esta programación en distintos horarios. Abriendo el Facebook en la mañana, dice: si ya despertaste, dale gracias a Dios por mantenerte vivo y con salud, junto con tu familia. Realmente son situaciones muy especiales. Es lo primero que debemos de hacer sin vernos muy, no sé, religiosos, pero sí es cierto que hay un ser supremo que definitivamente está ahí al pendiente, que de acuerdo a las creencias, cualquier tipo de creencias, habrá que reconocer que gracias a él estamos aquí como siempre. Pues bien, sigue la preocupación, sigue estando muy difícil. Situaciones aquí en la Huasteca de manera Tamazunchale, que seguimos punteando en la cantidad de personas que han salido con COVID. Obviamente los esfuerzos siguen siendo bastante grandes de parte de los gobiernos. Vemos todos los días a nivel nacional la preocupación, los números a nivel estatal, con la doctora Mónica, con el gobernador del estado, y qué decir de la jurisdicción sanitaria, que hace absolutamente número 6 aquí con el doctor Oscar Jiménez Villalobos, que hace todo lo posible por estar dando las indicaciones que este regreso a la normalidad, pues prácticamente se esperan resultados que ojalá no sean así, pues bastante desastrosos. Pero pues es un tema a nivel nacional. Lo mismo se toca en todos los noticieros nacionales e internacionales y locales, y por eso pues esta mañana hemos querido platicar con un personaje muy interesante de Tamazunchale, de San Luis Potosí y de la República Mexicana. Me refiero al senador de la República, nuestro paisano, el ingeniero Primo Doté Mata, que ojalá nos pueda tomar tempranito esta llamada. Buenos días, primo. Buen día. Sí, bueno, pues ingeniero Primo Doté Mata, más que nada amigo y que trabaja como senador de la República. Pues te has dado cuenta, esto sigue el crecimiento, el COVID no es una mentira, el COVID es una realidad que nos dicen que se vino para quedarse, pero en primer lugar de preguntarte, ¿cómo estás? Buenos días. Profesor, muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios, familiar y personalmente sin sorpresas desagradables de ese tipo y de ninguno. Gracias a Dios, pues no así como usted lo comenta, no así nuestro país, además nuestro país es un tema mundial. Lo que se está presentando por los contagios de COVID que pues siguen a la alza todavía.
De manera personal, ahí, primo, ¿cómo una familia, en tu caso, se puede estar evadiendo, se puede estar cuidando de no, en un momento dado, de ser presa de este mal? Perdón, no le entendí, perdón. De manera particular y personal, la familia, tu familia, ¿cuáles son los cuidados que tienen para evitar esto, sabiendo que de alguna manera hay que salir o poder atender en un momento dado a alguna gente que lo requiera? Bueno, nosotros, yo diría más bien que aquí se inmiscuye mi desempeño público, la obligación que tengo por ley de funcionamiento. Senadoras y senadores, continuamos con actividades, las comisiones normales. Tenemos en las comisiones que hemos conformado, que se han conformado en el Senado, tenemos iniciativas pendientes de analizar, tenemos puntos de acuerdo pendientes de analizar, y aunque ahorita deberíamos de estar o estamos legalmente en un periodo de receso, pues le estamos avanzando al trabajo desde nuestras casas. Nos recibimos, nos enviamos, nos compartimos la información mediante documentos digitales en formato PDF normalmente. Los estudiamos, los leemos, los estudiamos, los analizamos, y posteriormente tenemos reuniones a través de las plataformas digitales. Hay dos por lo menos muy usadas en estos tiempos a nivel mundial: la plataforma Webex y la plataforma Zoom. Entonces, pues nosotros continuamos elaborando en lo que es directamente nuestra responsabilidad legislativa, y particularmente en el caso de su servidor, que lo he comentado yo, lo digo por precisión y no por otra cosa, realizo por convicción propia, no por obligación legal, por convicción propia realizo junto a un equipo muy amplio de trabajo en el estado de San Luis Potosí actividades de servicio público, podemos incluso catalogar como servicio social, muchas de estas actividades en el terreno de la salud. Pues también seguimos funcionando, y yo sé que hay derecho y por supuesto es legítimo que pueda haber siempre cuestionamientos. Yo he puesto al público mi número de WhatsApp personal, 4811 26 25 49, donde desde luego siempre he dicho, no está este número ofreciendo resolver la vida de nadie. Este número está a la disposición de quien considere que pueda ser de utilidad la operatividad que nosotros podamos tener en beneficio de las demandas que pudieran presentar, sobre todo en el caso de salud, que aunque no son nuestras facultades, podemos incidir. Esto pues me lleva a estar bastante atareado, bastante ocupado, pudiera decir incluso que tal vez un poquito más que cuando tenemos actividad normal en el Senado, porque hacerlo a través de internet y WhatsApp pues hace más lentos los procesos. Termino diciendo en esta parte que en algún momento determinado tengo que salir al exterior, como mucha gente. Es para muchos de nosotros es por supuesto entendible y lógico que por nuestras actividades, responsabilidades y obligaciones, vemos presidentes municipales, diputados locales, vemos gobernadores y por supuesto diputados federales, senadoras, senadores, presidente de la República, pues tenemos que salir alguna vez tanto a lo personal como también para en lo que hemos determinado hacer en función de nuestra responsabilidad pública. Entonces, pues en el caso mío, intento en todo lo posible cuidarme, porque desde luego
cuidarme a mí, no solamente es para mi seguridad en mi propia salud, sino también cuidar a mi familia. Tengo una responsabilidad pública, pero también tengo amor a mi familia, y yo sí busco extremar precauciones lo más posible, hasta donde es humanamente posible, extremar precauciones para adquirir contagio, y desde luego pues uno nunca lo sabe, porque a veces es asintomático, y recordemos que los virus son microscópicos, no sabemos ni por dónde se nos van a colar, pero hay que extremar precauciones. Es interesante escuchar el esfuerzo que realizan las autoridades desde la Federación, los estados y los municipios. Pero primo, tú te has dado cuenta también que hay mucha incredulidad en cuanto a la existencia de este virus. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de estas personas, acerca de estos ciudadanos que, aparte de no atender las indicaciones, pues seguramente en su momento van a ser fuente de infección? Pues bueno, yo no me sumaría, porque he visto, por ejemplo, señalamientos muy incisivos, he visto descalificaciones muy fuertes a la incredulidad personal o colectiva. Yo no me sumaría a un señalamiento con índice de fuego por expresar la incredulidad total o la incredulidad parcial. Digamos que la duda pues es parte de la naturaleza humana, está registrado en toda la historia de la humanidad, incluyendo en aquella parte donde dice: si no meto los dedos en tus llagas y siento ahí, no voy a creer, ¿verdad? Hasta no ver, no sentir, no creer. Particularmente podría yo comentar que nuestros pueblos latinoamericanos, concretamente México, pues ha sido un pueblo que ha sido engañado en el pasado. Muchas veces hemos sido engañados desde el propio poder, desde los propios poderes. Recordemos aquel episodio de la Paca, haciendo ahí artilugios de brujería para encontrar en la finca El Encanto un cuerpo, y con el gobierno federal de entonces hay entonces, digamos, esa tradición de mentiras y engaños, y una buena parte de la población pues difícilmente entonces cree cuando se le asegura una situación que además no se puede ver a simple vista. ¿Dónde andan? Yo salgo a la calle y no veo el virus que ande por ahí, ¿verdad? No veo que la gente se esté cayendo donde va caminando, no veo los enfermos. Ahí sale en internet, pero pues no le creo mucho a internet. Entonces hay una incredulidad, yo diría hasta cierto grado natural en el ser humano, natural en nuestra sociedad, pero que desafortunadamente para quienes sí tenemos pleno conocimiento de la situación, de la gravedad de la situación incluso, pueden decir cuántos millones de personas con infección hay en el mundo, cuántas personas desafortunadamente han fallecido, cuántas están en estado grave, cuántas personas son intubadas. Pero la verdad, esto, como en muchas cosas de la vida, solamente hasta que se vive de cerca se tiene una comprensión pues más real de lo que está ocurriendo. En este caso yo he comentado ahorita que dedico parte del tiempo, bastante parte del tiempo, a estar en comunicación con la población, como comentaba a través de mi WhatsApp, que decía yo, pues se descalifica. ¿Para qué poner el WhatsApp?
si le van a escribir 1000 personas y no les va a contestar. A todas las personas les he contestado. Efectivamente he tenido a veces más de 1000 mensajes. A esta mañana, ahorita, precisamente antes de tomar esta llamada, estaba contestando algunos WhatsApp y tengo solamente como 25 WhatsApp pendientes de contestar. Entonces en estos días, en estas semanas, he tenido que atender muchas situaciones de salud, y varias de ellas con personas que han tenido el contagio, que tienen el contagio, que tienen la angustia, que tienen el sufrimiento por sus familiares, que tienen la presión, la tensión. Es una situación muy complicada para la familia, muy complicada para la persona. Es un sufrimiento físico y es un sufrimiento psicológico, y podría decir es un sufrimiento hasta espiritual lo que se padece en estas circunstancias de tener que atender, hacer frente al problema de la infección. Entonces, bueno, pues yo lo que digo es que esto hay que enfrentarlo, hay que no descalificar con índice de fuego flamígero a quienes difunden lo que a veces de buena fe creen. No es necesaria tanta medida, ¿verdad? Hay quienes así lo creen. Y también porque desafortunadamente, y hay que decirlo, hay incongruencias en algunos funcionarios, hay incongruencias en algunos niveles de gobierno, y entonces muchas veces alguien de ahí se agarra. No, pues yo no creo en el coronavirus porque mira, aquí están haciendo mal uso de eso. Y yo diría, no por dejar de mencionar lo incorrecto de acciones de cualquier dependencia o personaje público, yo diría que no hay que confundir la gimnasia con la magnesia, o como muy popularmente se dice ahí, derivado de una película, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si hay un mal manejo en una dependencia, pues hay que delimitar el espacio en el cual hay que señalar ese mal manejo de esa dependencia o de ese personaje. Pero yo creo, y lo digo con total honestidad, yo creo que las y los presidentes municipales del país, las y los gobernadores y funcionarias y funcionarios federales de las dependencias de salud y de gobierno están buscando coordinarse para combatir en una línea lo más posible de acción a este problema tan grande. Por eso hay quienes en este momento hacemos un llamado a la unidad popular, a la unidad de las estructuras gubernamentales, a la unidad de las instituciones del Estado. Eso no quiere decir solapar nada, quiere decir que no es el momento ahorita para caer en confrontaciones, no es el momento de dividir incluso ni con opiniones a la sociedad. Es el momento de hacer el llamado para que todos tengamos la mayor información posible, que todos pongamos la mejor voluntad que tengamos para combatir este terrible mal de la enfermedad COVID. Ingeniero Primo Doté, bajo todas estas premisas, obviamente, pues las comparaciones nunca serán buenas. Se dice, ¿cómo está México viendo otros países que también están sufriendo o casi van de salida de esta pandemia? Nuestro país, México en general. Bueno, aquí hay una situación también muy importante que hay que recalcar. El presidente de la República ha mencionado, ha insistido que domamos la curva epidemiológica, que aplanamos la curva, y quienes desafortunadamente, porque también hay quienes
buscan en todo momento minar la imagen, minar el trabajo, atacar. Dicen que como que ya se domó, como que ya se aplanó la curva, si en todos los estados, prácticamente en todos, cada día hay más personas que adquirieron una infección. A nivel nacional, hace 3 días eran 440 y al otro día eran 470 y al otro día eran 501 y al contrario de ir disminuyendo los contagios en número, los contagios van aumentando. ¿Dónde se aplanó la curva? ¿Dónde se domó al coronavirus? En nuestro país. Y aquí lo que se ha manifestado es muy claro, y dentro de esta tragedia sí podemos decirlo como un logro, y así como lo comentó usted respecto del mundo, ¿cuál es la diferencia en nuestro país? Bueno, hay hasta quienes cuestionan que en tal lugar se pusieron muchas camas, nada más de adorno, porque no hay nadie. Tomaron fotografías y un montón de camas de campaña que ni se están ocupando. La verdad, hasta se pondría uno a pensar, o sea que se están lamentando que no estemos en una situación tan grave, que se están lamentando que ya no quepan, que no hubieran cabido los pacientes en los hospitales y hubiera tenido que hacerse uso de estos espacios. En algunos estados sí se están utilizando, porque ya no hay la capacidad de monitorear a las personas contagiadas en su propio domicilio, y pues tienen que llevar a las unidades centinela e incluso adecuar estos espacios en los hospitales. Pero ¿qué fue lo que decía yo entre esta tragedia? Sí se pudo domar del coronavirus. Lo que nosotros vimos, por ejemplo, lo que sabemos, la gente que ha tenido acceso a la información, yo lo puedo comentar aquí, algunos países del mundo, concretamente, por ejemplo, Francia, Italia, España, de los casos más dramáticos, países del primer mundo, países con tecnología de punta en la atención a la salud, países con una solidez económica muy distinta a la de nuestro país, que es un país que ha sido empobrecido. Estos países tuvieron un colapso y tuvieron una cantidad de fallecimientos muy grande, no solamente debido a que no hay medicina para este mal, para esta enfermedad causada por el SARS-CoV-2, para esta enfermedad de COVID, no hay cura. Y lo único que hay es la respuesta que el propio organismo tiene para defenderse. No solamente eso fue lo que ocasionó un índice muy alto de fallecimientos. En el caso de Francia estamos hablando del 20% de fallecimientos de las personas con infección. Uno de los factores, un importante factor, no el único, fue que colapsaron sus hospitales, se saturaron, ya no tuvieron la capacidad de dar la atención médica suficiente. Tienen a los mejores médicos, pudiera decirlo yo así, del mundo en esas regiones, pero ya no pudieron atender porque la curva se trepó, porque fue un índice incontrolable de contagios. Entonces, con todo, y que en nuestro país sí podemos decir, pues no todos acatamos ni la sana distancia, es lo que sí podemos hacer, por más que se descalifique. Podemos ir a la calle y podemos ver que una cantidad determinada de personas no se fija si se le acerca por atrás a la otra persona, si se le va muy pegada, y son cosas que sí podemos hacer, la sana distancia. No la hemos realizado en la totalidad. El llamado quédate en casa, quien con legitimidad puede objetar y decir, el propio doctor López-Gatell se lo dijo a un senador, pues no toda la gente tiene el privilegio de poder quedarse en su casa. Hay personas que si no salen, pues no comen.
o no come su familia. Eso es entendible. Por supuesto que es totalmente entendible que habrá personas que si no salen no comen, y habrá personas que por su obligación laboral y moral tiene que salir. El médico que tiene que ir a atender en el área COVID, mismo que diga no voy a salir, podría en un momento dado pedir licencia, renunciar, etcétera, y sin embargo dice voy a ir a cumplir, y seguramente ahí, por eso ese reconocimiento es más el deber moral. Las enfermeras, los camilleros, el personal de los hospitales, médicos, todo el personal tiene que salir, y así también la persona que depende de la actividad pues tiene que salir. Desde luego lo que se pide tanto a quienes tienen una responsabilidad pública o tenemos, como a los médicos, como a las personas que no les queda otra que salir, extrememos precauciones, pero también seamos muy sinceros y echémonos un vistazo a la calle y veamos toda la gente que va caminando ahí y reflexionemos. Todas esas personas que estoy viendo ahorita en la calle, ¿realmente salieron porque era absolutamente necesario? Todas las personas que estoy viendo ahorita en la calle, ¿realmente es porque si no salen no comen? Y con honestidad tenemos que decir no por juzgar, sino en un análisis social, inmediatamente vemos que no. Bueno, pero con todo eso de que no se ha podido lograr la total colaboración para las medidas de prevención, yo no sé si todos nos estamos lavando las manos 10 veces al día, con todo eso sí se logró hasta ahorita que estemos llegando a nivel nacional al pico más alto de contagios sin haber saturado ni colapsado los servicios de salud. Esto no ha ocurrido en ningún estado, ni en la parte más crítica que es el Valle de México, la zona metropolitana del Valle de México, el Estado de México, la Ciudad de México, Tabasco, Tijuana, que son los lugares más afectados. No se llegó, casi podemos decir que ya libramos esa parte de que no se haya llegado a la saturación. Vamos a ver todavía, y esa es una preocupación, cómo se entiende, cómo se bien entiende, y ojalá no se malentienda el regreso a la nueva normalidad, porque si se malentiende el regreso a la nueva normalidad, entonces nos va a provocar el riesgo, ojalá no, de que sí se llegara entonces a la saturación de los servicios médicos. En ese sentido, a nivel, no es una comparación, es un análisis con el mundo. En México tenemos dentro de esta tragedia, pues no llegamos podemos decir que no llegamos, sí se domó la curva, sí se aplanó la curva, no quiere decir que no sigue creciendo. Si no se hubiera aplanado, estuviéramos saturados. Entonces, está manejado hospitalariamente, médicamente. Hoy podemos decir que en una generalidad, en nuestro país no ha fallecido un paciente de COVID por la carencia, o no se ha agravado un paciente de COVID por la carencia de atención médica. En todo el país ha habido posibilidades de atención, no nos hemos saturado, y esa es la gran diferencia que tenemos con el mundo. Pues ahora lo que nos preocupa, ingeniero Primo Doté, senador de la República, en el estado de San Luis Potosí. Has estado cerca ahí con el gobernador, has estado cerca aquí en Tamazunchale con las autoridades. ¿Cómo has visto lo que se ha realizado para atender esta pandemia? Y los resultados, pues ahí están, estamos creciendo. Sin embargo, ¿ha sido suficiente las atenciones, Primo, de acuerdo a tu punto de vista? Pues yo lo que observo y lo que estoy convencido es que sí, incluso habría que mencionarlo. Hay particularidades que aún no se pueden explicar, y no las pueden explicar en ningún lugar del mundo. ¿Por qué no hay niños
Pues digo, salta alguno por ahí, pero ¿por qué? Afortunadamente, es una pregunta científica, que se hace la comunidad científica todavía, ¿por qué los niños no son afectados? Pues puede que sí sean afectados, pero no manifestaron nada. Su organismo está reaccionando fabulosamente, porque sabemos de que hubo un contagio en este domicilio, y los niños no se contagiaron, pues sí se han contagiado, o puede que efectivamente puede que ni se contagiaron, el virus ni siquiera pudo entrar en los niños. Hay regiones del mundo y del país donde se sufren menos contagios. No hay todavía en el mundo un recontagio, no hay un caso de una persona que tenga recontagio por el mismo tipo de virus. Han aparecido en China algunos casos que se supone que serían algunas mutaciones. Insisto, todo esto está en estudio. ¿A qué voy? A que afortunadamente nuestro estado, San Luis Potosí, no es de los más azotados. Y aquí podría mencionarse, pero insisto, son teorías, ¿no? ¿Por qué el altiplano no tiene prácticamente nada en comparación con la Huasteca? ¿Por qué allá no? ¿Y por qué en la Huasteca en general, digamos de Valles hacia Tamazunchale, está concentrado el índice mayor de contagios y la aceleración diaria de contagios? Bueno, hay quien dice, es que quienes conocen el altiplano, pues las poblaciones son muy dispersas. Está muy dispersa la densidad poblacional en el altiplano, pero insisto, no hay todavía, y esto no ocurre solamente en San Luis Potosí, ocurre en varias partes del mundo. Los estudios sociológicos, demográficos, técnicos, científicos se están haciendo porque esto no existía, este virus no existía. Este fenómeno en el cual yo estaba mencionando, todas las películas de ficción se quedaron cortas. Un virus que en 100 días envolvió al mundo, no existía. Entonces, pero sí es una realidad de que hay zonas, y aquí sí puedo decirlo, la Huasteca es la zona donde se da un contacto muy acelerado. Hay que ver otra cosa, y ahí están los datos. Si vemos las poblaciones comunitarias, no hay tanto contagio. Yo, cuando todavía se podían hacer las ruedas de prensa presenciales, hacía un llamado muy respetuoso a las comunidades, pues a que cuidaran mucho la situación de los derechos humanos, pero que sí vigilaran respetando los derechos humanos esta situación, porque podría ser muy grave. Y muchas voces se siguen sumando aquí a los cuidados. En los hechos tenemos la realidad de que en comunidades indígenas, comunidades campesinas, hay lugares donde el contagio no existe, y ojalá no exista, ojalá se sigan cuidando para que no exista. Y está concentrado los contagios en las zonas urbanas. Igual San Luis Potosí, que tiene un alto índice, aunque yo tendría que decirlo que en función de la densidad poblacional, la Huasteca está 3 veces arriba, al triple en cuanto a densidad poblacional, al triple que la Huasteca, que la zona metropolitana de San Luis Potosí. La Huasteca está al doble que la media nacional. Sí tenemos un grave problema. Digamos, respecto a la pregunta, ¿cómo está San Luis Potosí? Ahí están los datos. No somos un estado azotado por esta pandemia, como sí lo son desafortunadamente la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Tabasco y algunos otros. Pero en el caso de la Huasteca sí tenemos el riesgo de que pudiera, esa es la verdad, no es sembrar pánico ni provocar alarmismo, pero en la Huasteca sí tenemos el riesgo de que pudiera tornarse en algún momento
incontrolable y no manejable por la aceleración que se está teniendo en contagios. Así está nuestro estado. Bien, después de estos datos duros, primo, este lunes, de acuerdo a lo ya señalado, a lo estudiado, se dio inicio a la llamada nueva normalidad, en donde se permitían a determinados comercios, determinados negocios reabrir sus puertas. Y hemos visto tanto en la capital del estado como aquí en Tamazunchale que la gente está saliendo indiscriminadamente, y esto pues prácticamente tiene de cabeza a las autoridades sanitarias. ¿Cómo es esto y qué tanto serán positivos los famosos semáforos que más adelante los vamos a estar utilizando? Bueno, el semáforo, en primer lugar, ya es algo que se venía contemplando, lo digo con conocimiento de causa, como usted sabe, profesor, y la población. Formo parte de la Comisión de Salud del Senado, y en el Senado también está integrado un grupo de trabajo del COVID que nos comparte la información al resto de senadoras y senadores. Todo es bajo un ambiente de muchísima responsabilidad. Entonces, pues no se trata de notoriedad, de estar cada rato diciendo yo tengo estos datos y sé que va a pasar esto, y estar distrayendo la atención de la población. Pero ciertamente el tema del semáforo pues es algo que se venía trabajando por una realidad. No es lo mismo hablar de el Estado de México, que está, por así decirlo, está hirviendo todavía, desafortunadamente, en este tema, que Pinos, Zacatecas. Es muy distinto, puse extremos, pero los municipios incluso de la Huasteca o de San Luis Potosí, podemos hablar de un municipio donde no hay ningún contacto. No todos son iguales, no todos los estados, no todas las regiones han tenido el mismo índice de afectación por uno o por otro o por muchos factores. Entonces, habiendo visto que afortunadamente se estaba logrando y se logró aplanar la curva de tal manera que no llegáramos a un contagio nacional desproporcionado, incontrolable y sin capacidad de manejo, pues entonces se empezó a ver de qué manera podrían retornarse algunas actividades. Y esto también habrá que verlo, y es difícil a veces de aceptarlo o ante la realidad de lo que está ocurriendo. Hay quienes incluso señalan, es que hay tibieza del gobierno federal, debería la Guardia Nacional agarrar a la gente y meterla a sus casas. ¿Por qué el presidente municipal de Tamazunchale no se pone duro y que cierre todo, baje las cortinas y nadie en la calle? Esto no se puede hacer porque es violatorio de las garantías individuales. En nuestro país no se ha decretado un estado de excepción. Pero vayamos fuera incluso de esas realidades y digamos que fuera posible hacerlo. Pues ahora sí, realmente, si todos estamos encerrados y no hay nadie en la calle, pues qué agua vamos a tomar y qué alimento vamos a comer. Esto es imposible. Hay quienes, afortunadamente, y aquí hay un efecto contrario algunas veces a la realidad, como cuando se cuestionaba. Yo me acuerdo y lo dije y lo tengo, cuando era lo de la reforma educativa del régimen anterior, que el gobierno de entonces desplegó toda una campaña en contra de los maestros para que la población dijera, ¿y los maestros qué más quieren? Ellos tienen una quincena segura, todavía quieren más. Era un ataque y una descalificación. Hoy, afortunadamente, hay una buena parte de la población que sí pueden estar en su casa porque tienen garantizado un salario,
pues yo creo que en lugar de lamentarlo, habrá que decirlo que bien, porque son nuestras familias, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros paisanos, son mexicanas y mexicanos que afortunadamente, no todos lo tienen, afortunadamente ellos sí, aunque a veces sea mínimo, un jubilado, una pensionada, un trabajador del Estado, el dentista, la secretaria, pues que tenía un problema cardíaco, etcétera, o que se suspendieron las actividades en el centro de trabajo, pues está en su casa. Afortunadamente no todos pueden estar en esa situación, pero aún con eso sería imposible parar en cualquier país todas las actividades escolares, las actividades productivas, las actividades comerciales, pues es imposible. Entonces tenía que haber un momento en el que se hiciera un planteamiento para poder regresar a las actividades. Pero aquí es donde viene el riesgo, como usted lo comentaba. De pronto se anunció el día primero, bueno, más bien el 31, pero fue más hacia el día lunes 1 de junio, inicia otra etapa. Y algunas personas, o algunos sectores malentendieron, ya vamos a regresar a lo cotidiano, ya vamos a regresar a lo de siempre. Por eso está mencionando la nueva normalidad. Lo que significa la nueva normalidad es una etapa en la cual tenemos que ir aprendiendo. Otra vez, esto es nuevo, tenemos que ir documentándonos, tenemos que ir colaborando y participando si queremos tener los menores daños. San Luis Potosí, como estado, regresó el día lunes a tener todas las actividades, no porque estamos en semáforo rojo. Ahora ya será, ayer precisamente, profesor, hubo una reunión, nos hicieron partícipes de la información, desde luego, como siempre. Ayer hubo una reunión del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, con 30 de los 32 poderes estatales, con 30, porque aquí también habrá que decirlo con toda claridad. Muchas veces señalamos a la presidenta o al presidente municipal, y hay que decirlo claramente, las actividades esenciales y no esenciales nunca estuvieron en las facultades de las presidentas y los presidentes. Las medidas que habría que tomarse están contempladas en la Ley General de Salud y en la Ley Estatal de Salud, y por el Consejo de Salubridad General, que es un órgano del gobierno federal, y por las autoridades sanitarias estatales, no por las presidentas y los presidentes. ¿Por qué hay que decirlo? Porque es la verdad, y es injusto, por confusión, desconocimiento o mala fe, estar asegurando otras cosas. Entonces hay que respetar, desde luego, los poderes, y no solamente porque lo diga el presidente de la República o porque lo diga el subsecretario Hugo López-Gatell, porque ya dijeron allá arriba, ahora sí es lo que se va a hacer en todo el país. Tiene que haber acuerdos institucionales, hay una soberanía estatal. Y entonces en estas reuniones se han estado acordando las medidas dentro de las facultades de cada quien, y ahora serán las autoridades estatales quienes van a definir qué actividades, porque depende de cada región. Hay estados que son eminentemente mineros, hay estados donde hay una actividad automotriz marcada, como en el caso de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Hay otros estados que son prácticamente agrícolas o ganaderos. Entonces, pues cada estado va a determinar, en función de sus circunstancias, cuáles van a ser las actividades esenciales y cuáles van a ser las no esenciales. Pero habrá una uniformidad respecto del semáforo. Serán los gobiernos estatales, en coordinación con el gobierno federal, quienes van a diseñar, quienes van a acordar, analizar sus datos y estar en conformidad de que el semáforo quincenal
esté para su estado en rojo, naranja, amarillo o verde. Y no se necesita tanta ciencia, ya nos podemos imaginar lo que significa el rojo, ya cuando baja a naranja, amarillo y cuando se ponga en verde. Entonces, aquí terminando este comentario, no, San Luis Potosí no está en verde, todo el estado está en rojo. Va a depender de esos factores que se van a medir, no solamente el gobierno estatal, pero no va a ser solamente lo que diga el gobernador Carreras o lo que diga la secretaria de Salud. Esto va a ser en acuerdo con la federación, el grado en que se ponga, el tono, el color en que se ponga el semáforo. ¿Qué es lo que van a medir? Pues van a medir cinco cosas, básicamente 5 cosas. ¿Qué mortalidad y letalidad hay en el estado? Las personas que desafortunadamente fallezcan. La incidencia, cuántos casos nuevos siguen apareciendo. La vulnerabilidad de la población, es otro factor que se acordó que se va a medir, el tamaño de la población y qué ocupación hospitalaria tiene el estado, qué capacidad y qué ocupación tiene, qué disponibilidad. Considerando estos 5 factores, el gobierno federal y cada gobierno estatal van a definir si el semáforo está en rojo, si baja a naranja, si baja a amarillo o si se va a verde. La otra parte, hay que decirla, es totalmente cierta. En todo esto, querramos o no, la piedra angular para tener éxito es la participación de la población. Si no tenemos la posibilidad o la voluntad de allegarnos información precisa, o si simplemente nos negamos a tenerla y nos cerramos y decimos, es que ya dijeron que ya vamos, ya fue mucho, ya estuvo bueno, y aunque no sean cosas realmente indispensables por el trabajo, por la subsistencia, por la alimentación, sino porque yo quiero salir, pues entonces no vamos a tener buenos resultados. Es un diseño muy adecuado, el del semáforo sanitario. Es además institucional un acuerdo entre la federación y los gobernadores, pero va a depender mucho de la participación de la ciudadanía. Como dijo usted al inicio, desafortunadamente el SARS-CoV-2, este coronavirus, llegó para quedarse. ¿Cómo se llama? Nueva normalidad. No vamos a regresar a lo de antes. Lo de antes, así como se escuche, lo de antes ya no existe. Esos domingos que podíamos ir al jardín a andar dando vueltas y esa situación tan hermosa de poder ir en la familia al cine, de poder comer, de poder cruzarnos con cualquier persona, eso no sabemos cuánto tiempo, ya no existe ni va a existir, con seguridad, con confianza y seguridad de parte de nosotros y de la familia. Tenemos que regresar sabiendo que allá afuera, en el caso de las familias donde no haya un contacto, tenemos que considerar, sin un pánico, sin caer en situaciones negativas, sino realistas. Allá afuera puede haber contagio. Y tenemos que ir poco a poco regresando a las actividades, en un momento dado hasta regresar a la escuela, pero sabiendo que ahí va a estar. Y esto no va a cambiar hasta que haya una vacuna. Habiendo la vacuna, ya vamos a que nos la apliquen y ya tenemos más seguridad, más certeza de que no va a haber problema. O por lo menos, aunque se escuche así, que sería grandioso, o por lo menos la cura, porque no vamos a poder evitar el contagio, pero vamos a saber que hay una cura. Ingeniero Primo, sí puede ser desfavorable si no entendemos o no queremos entender el sistema de semáforo y lo que significa la nueva normalidad. Por eso decía yo, ese es el temor, el riesgo de que esto pueda provocar que vuelva a levantarse la curva de contagios. Ingeniero Primo de usted, también tenemos conocimiento de su presencia en la Secretaría de Educación Pública, donde se dieron algunos puntos de acuerdo. Es interesante conocerlos, que nos manifiestes, pero antes te pedimos un momentito para atender a nuestros favorecedores. En un momento regresamos contigo con este tema.
Conoce la estrategia San Luis Potosí para la nueva normalidad, garantizando la salud de las y los potosinos, sobre 4 bases de escalonamiento ordenado. 1. Actividades económicas, como lo son automotriz, construcción y la minería. El regreso de las actividades en los nuevos sectores esenciales será del 18 al 31 de mayo, fecha cuando concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia. 2. Preparación de actividades sustantivas. De acuerdo al semáforo de la Secretaría de Salud, será en junio la preparación para el regreso de las actividades económicas sustantivas, en el cual se analizará la preparación de protocolos, acuerdo con los ayuntamientos del Estado y acuerdos con los sectores productivos correspondientes. 3. Reinicio de actividades sustantivas. Del 1 al 30 de junio será el reinicio de actividades catalogadas como sustantivas, destacando que durante este mes no habrá actividad escolar presencial. 4. Actividades sociales y recreativas. A través de una evaluación y construcción de acuerdos para el regreso del resto de las actividades económicas que no se hayan iniciado ya previamente, así como actividades gubernamentales recreativas y sociales. El regreso será del 15 al 30 de junio. Unidos y con el esfuerzo de todos, saldremos adelante. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Recomendaciones contra el COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Evita lugares concurridos y cerrados. Al estornudar o toser, hazlo con el ángulo interno del codo. Mantén una distancia de 1.5 metros entre otra persona. Limpia y desinfecta las superficies de uso común. Evita salir de casa. Es la mejor manera de prevenir la expansión del COVID-19. Aún separados, demostremos que somos muy unidos. Tamazunchale contra el COVID-19. Quédate en casa. Un gobierno honesto garantiza progreso. Conoce la nueva normalidad a partir del 1 de junio. Con base a la semaforización nacional, el regreso escalonado de las actividades productivas, educativas, gubernamentales, sociales y recreativas será de la siguiente manera. Las actividades productivas esenciales iniciaron actividades desde el 18 de mayo, como lo son los sectores automotriz, construcción y minería. Las actividades sustantivas regresarán del 1 al 15 de junio, con protocolos sanitarios de forma gradual, escalonada y segura. Las actividades no esenciales no regresan durante junio, como lo son las actividades educativas. No habrá clases presenciales, tampoco las actividades gubernamentales, salvo las consideradas como esenciales y de atención al público. Las actividades sociales y recreativas tampoco regresarán durante junio. Reinician las actividades, pero con ello continúan las recomendaciones de cuidado para la nueva normalidad, como lo son lavado de manos y uso de gel antibacterial. Al toser o estornudar, utiliza el estornudo de etiqueta. No tocarse ojos, nariz y boca. Mantener sana distancia con otras personas. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. Uso de cubrebocas. Hacer uso de protocolos sanitarios. Y el cuidado de personas vulnerables. El regreso de actividades es gradual. La nueva normalidad es para todos. Cuídate y cuida a los tuyos. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Regresamos con todos ustedes esta mañana. Está con nosotros vía telefónica el ingeniero Primo Doté Mata, senador de la República por el estado de San Luis Potosí, que como siempre, Primo, hemos seguido tu trayectoria, tu presencia allí
en la Secretaría de Educación Pública, donde muchas veces se te ha catalogado como el amigo de los maestros, pero sobre todo que nos platiques algunos puntos de acuerdo que se pudieron signar en esas dependencias. Sí, efectivamente, además, yo solicité desde un inicio que me incluyeran en la Comisión de Educación del Senado y formo parte de la Comisión de Educación. Hace más de un año, yo creo que como a los 3-4 meses de que asumí la responsabilidad que honrosamente tengo hasta el día de hoy, elaboré algo que ya había planteado yo en campaña, ya lo tenía yo pensado. Elaboré una iniciativa para modificar la Constitución y las leyes secundarias respecto de una situación que vemos hoy cómo nos está impactando. Y yo lo veía en un primer momento, la gravedad. Somos el país del mundo con mayor, de todo el mundo, con mayor índice de sobrepeso y de obesidad. Estamos peleando también el primer lugar de personas con diabetes. Tenemos un alto índice de hipertensión arterial, disfunción renal. El evento cerebrovascular y el evento cardiovascular son de las principales causas de fallecimiento en nuestro país. Podemos así decir que esta trágica cadena de situación de salud de las y los mexicanos es lo que en este momento nos está matando. Los mexicanos, las mexicanas estamos muriendo por esta situación. Y entonces yo hice un planteamiento sencillo pero profundo al respecto de que cómo era posible que, si ese era nuestro principal problema en el país, mucho más grave, y no por hacerlo menos, es menos, no por quitarle foco de atención, muchísimo más grave que la delincuencia organizada. La delincuencia organizada tiene bajas de 80 fallecimientos por día, mientras que estos males están originando cerca de 300 fallecimientos por día, estaban originando cerca de 300 fallecimientos por día en el país, todos estos padecimientos. Y mi pregunta, mi cuestionamiento y mi postura era que ¿por qué no estaba contemplado en los contenidos de estudio, en los contenidos de los planes de estudio, una materia específica sobre el tema de la prevención y el cuidado de la salud? Biología, matemáticas, geografía, cívicas, en fin, los planes educativos que existen ahora, que varían de un nivel a otro o de una modalidad a otra, si es secundaria, primaria, etcétera, varían los contenidos, pero en ninguno incluía el principal problema que nos está matando. Y está también detectado que todos estos problemas, el problema de sobrepeso y obesidad, se disparan en cuanto los niños entran a la escuela, porque entran en contacto con otro mundo que tiene influencias comerciales, que tiene otro tipo de actividades de distracción, de interacción con compañeras y compañeros, y es donde viene el tema de la comida chatarra, de las altas calorías, etcétera. Entonces yo hice el planteamiento y lo comentaba y lo comento hoy, afortunadamente, y yo tengo que decirlo porque yo sí me siento orgulloso de haber cumplido con ese deber. De ninguna otra parte vino, más que de esta iniciativa. Hoy la Constitución de la República, después de la reforma educativa, aporté para la modificación a la Constitución, y hoy contempla que esté ligada a la salud y la educación. Ya en leyes secundarias tendría que plantearse la modificación de los contenidos como materia, como asignatura, los contenidos de la salud. Pero ahora que se presenta este tema, alguien dice, y con toda razón, ¿por qué es tan elevado el índice de fallecimientos por COVID en nuestro país?
pues por eso, porque nos agarró este mal en curva, nos agarró con una desventaja terrible, con una vulnerabilidad muy alta por estas condiciones. Si no estamos con sobrepeso, estamos obesos, o estamos con diabetes, o estamos con hipertensión, o estamos con todos estos males. Entonces, presenté un punto de acuerdo que decía hace rato yo, pues esos son un poco más lentos los procesos ahorita a distancia. Ya termina este viernes el periodo escolar, el programa Aprende en Casa termina pasado mañana y vienen las vacaciones, entre comillas, viene el receso, pero el planteamiento está hecho y voy a insistir, más aún ahora, que se contemple en los contenidos educativos, y esto va a servirnos tanto a maestras y maestros, como a padres de familia, como a niños y niñas, como a escolares, como a adolescentes y jóvenes, que exista la materia de la prevención y cuidado en la salud, y dentro de esta asignatura que existe específicamente los contenidos al respecto de este terrible mal mundial, que no se va a ir en un mes, esto va a durar, y además es una formación científica muy adecuada, ya que no sea solamente el presidente municipal, López-Gatell, la senadora, el que tiene toda esa información técnica, sino que ya se distribuye esta información, se propague la información hacia las y los educandos, y ahí tendremos sin lugar a dudas otra línea de defensa cuando la población tenga una mayor información al respecto. Ese es el tema del punto de acuerdo que presenté, retomando lo previo, que era que existiera una materia de cuidado en la salud y prevención, pero ahora con el contenido específico del virus, del coronavirus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19. Pues ingeniero, ya tendremos la oportunidad de ampliar esta información muy interesante acerca de este punto de acuerdo. Desgraciadamente el tiempo lo tenemos encima. ¿Algo que deseas agregar, primo, esta mañana? Pues primero, la verdad, como siempre, profesor, y con mucha honestidad, pues agradecer muchísimo a su persona, a su familia, al canal, a la empresa, que sin lugar a dudas, como muchas estructuras sociales, destina su atención, destina su tiempo para el beneficio comunitario. Esto lleva un reconocimiento de mucha gente, pero yo noto también que alguna diga, no, hombre, están de acuerdo, todos quieren, porque quieren sacar el líquido de las rodillas. Hasta Tamas TV también anda espantando a la gente. Yo le quiero reconocer, como siempre, y más aún hoy, esa actitud de colaborar con la comunidad, y un llamado muy respetuoso a mis amigas y amigos de la Huasteca, de los municipios donde llega esta señal y donde llega por cable, y desde luego un saludo también con mucho aprecio a donde llega a cualquier parte del mundo a través de internet, y decirles que se cuiden mucho, que extremen precauciones. El que no le quede otra que salir por su sustento, cuídese al extremo. Si tiene que salir a buscar el pan de cada día, pues ojalá nomás salga eso, hable con su familia, concientice, y si nadie más tiene que salir, nadie salga a cualquier cosa. Y quienes de plano, de verdad no tengan nada que hacer, por favor, de verdad, es una súplica, es un llamado, es una solicitud. No salgan si realmente no es indispensable salir. Esto nos va a llevar a que tengamos una menor frecuencia, a que ojalá pronto pero hay que ser muy responsable también de eso, hay avances ya, hay vacunas que se están probando en el mundo, hay terapias como la donación de plasma que están teniendo éxito en México, están estudiando ya en Estados Unidos también, pero faltan quizás meses para que podamos tener eso a la mano. Mientras tanto, de verdad, hay que cuidarse, hay que cuidarnos, y hay que cuidar mucho a nuestra familia. Saludo a todas y a todas con mucho aprecio. Muchas gracias, profesor. Ingeniero Primo Doté Mata, agradecerte la distinción por haber aceptado esta entrevista. Que pases un buen día junto con tu familia. Muchas gracias.
igualmente, buen día, profesor. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista con el ingeniero, con pues el orgullo de Tamazunchale, el senador de la República, Primo Doté Mata, que como siempre está dispuesto. Es un hombre que la historia seguramente lo consignará, porque es uno de los primeros que han tenido la oportunidad de estar a esos escaños en donde cada una de sus intervenciones no solamente benefician al estado de San Luis Potosí, sino a toda la República Mexicana. Un luchador incansable, una persona que se ha fogueado, joven tamazunchalense, pero con gran espíritu y responsabilidad, en el que en muchas ocasiones ha sido bien visto por los maestros, por los choferes, por algunos empresarios y trabajadores del volante. También, sin duda alguna, ha tenido sus épocas de juventud, en donde la historia lo data, la historia lo muestra, como una persona que ha podido, a base de esfuerzo, a base de trabajo, llegar hasta en este momento ocupar pues uno de los cargos más importantes, como es el Senado de la República. Agradecerles como siempre su atención, sobre todo esas muestras de cariño, muchas llamadas, gracias por los buenos comentarios. Sabemos que es una de nuestras funciones, precisamente muy tempranito estar aquí y dándole voz, dándole paso a todas las personas que tengan, a los verdaderos historiadores, a los que hacen la historia de Tamazunchale, los verdaderos héroes, y en este caso, pues recomendarles lo de siempre: quédense en casa, lávense las manos, la sana distancia, que eso es lo más importante en estos tiempos de pandemia. Y los seguimos invitando para que siga con nosotros con nuestra programación. Nos vemos en la próxima edición. La imagen de nuestra Huasteca.